aquí esta tarde en Chihuahua. Me gustan mucho los norteños. Directos, francos, abiertos, luchones, empujones. Siento que mi interacción con los norteños es mejor que con cualquier otro grupo social del país. Entonces espero que no me desilusionen este día y al final de mi presentación empecemos una conversación cálida y franca sobre la situación del país, de su país, de nuestro país. Alguna vez el periodista Julio Scherer García le pidió a Ernesto Zedillo que le hablara de su amor por México. Le sugirió que hablara del arte, de la geografía, de la historia del país, de sus montañas y sus valles y sus tardes soleadas, sus héroes, sus volcanes. El expresidente no supo qué contestar y hoy es probable que muchos mexicanos tampoco sepan cómo hacerlo. Hoy el pesimismo recorre a México e infecta a quienes entran en contacto con él. México vive obsesionado con el fracaso, con la victimización, con lo que pudo ser y no fue. México estrena el vocabulario del desencanto. Se siente en las sobremesas, se comenta en las calles, se escucha en los taxis, se lee en las pintas, se lamenta en las columnas periodísticas, se respira en los lugares donde aplaudimos la transición y ahora padecemos la violencia. En México, como diría el filósofo Elías Canetti, los pesimistas son superfluos y la situación actual demuestra por qué. Estos son tiempos nublados de muertos y heridos, de poderes fácticos y reformas postergadas, de priistas robustecidos y panistas divididos, de ciudadanos que quieren vigilar el poder y de partidos que abusan de él, del sabotaje a las instituciones electorales y del autosabotaje de la izquierda mexicana a sí misma. Todos los días leemos una crónica de catástrofes, una crónica de corruptelas, una crónica de personajes demasiado pequeños para el país que habitan. Y sin duda, el año pasado que celebramos el bicentenario, había muchos analistas que aplaudían lo logrado en los últimos tiempos. La transición electoral, la estabilidad macroeconómica, el Tratado de Libre Comercio, la creación de una clase media que comienza poco a poco a crecer, el ingreso per cápita de casi $9,000, el programa Oportunidades, logros sin duda, pero a mi juicio demasiado pequeños ante el tamaño de los retos que el país enfrenta. Democracia, equidad, buen gobierno, la posibilidad de un México capaz de soñar en grande. Y ante esos retos surge el imperativo de que los mexicanos nos miremos a nosotros mismos con más honestidad, sin las anteojeras de los mitos y los intereses y los lugares comunes que buscan minimizar los problemas, sin las máscaras que Octavio Paz describió en El laberinto de la soledad y que contribuyen a nuestro pernicioso amor a la forma. En México mostramos una peligrosa inclinación por ordenar o entender superficialmente la realidad sin buscar su transformación profunda. México, la nación que no logra encarar sus problemas con la suficiente franqueza, y por ello transitamos de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, del laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. Y ante ello creo que es importante reconocer cómo hemos sido un país somnoliento, un país petroidiotizado, un país maleducado, un país conformista, un país discriminador, un país corrupto, un país de privilegios. Y aunque es cierto que en la era de la democracia electoral algunas prácticas del pasado han sido enterradas, numerosos vicios institucionales asociados con el autoritarismo siguen ahí,
camina en una dirección lineal hacia un mejor estadio político y económico, más bien cojea hacia adelante para después retroceder. México parece vivir en un permanente estira y afloja entre la posibilidad de cambio y los actores que buscan evitarlo, entre la ciudadanía anhelante y la clase política que se empeña en defraudar sus expectativas. Como escribo en El País de Uno, es importante entender de dónde venimos, del gobierno visto como un lugar desde donde se reparte el botín, del gobierno como un lugar donde todavía se aplican las lecciones del profesor Juan González: un político pobre es un pobre político. Venimos del país que padeció y aún padece a la familia Salinas. Venimos de un país donde la impunidad se ha vuelto una condición necesaria para la supervivencia de este sistema político. Y si no me creen, reflexionen por un momento en la ocasión, la semana pasada, cuando el presidente electo Enrique Peña Nieto presenta su iniciativa para fortalecer la transparencia, y sentado detrás de él están dos íconos de la impunidad mexicana, Emilio Gamboa y el famoso Niño Verde, ambos recordados en el imaginario colectivo por actos de corrupción que han permanecido absolutamente impunes. Y ante ello, ¿qué presenciamos en los últimos 12 años? La emulación panista de las peores prácticas del PRI y el suicidio perredista, una izquierda que no ha logrado todavía responder a la pregunta de qué hacer con Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos que la celebrada transición votada ha sido un arma de doble tiro. Durante los últimos 12 años o más, las élites políticas del país se han centrado en el proceso electoral sin reformar el andamiaje institucional. Y yo argumento que ese andamiaje ya no funciona. El sistema político se ha convertido en un híbrido particular, en una combinación de remanentes autoritarios que coexisten con mecanismos democráticos. La transparencia avanza, pero la opacidad persiste, la apertura continúa, pero la cerrazón también. La democracia electoral sobrevive apenas, pero con dificultades y demostrando sus límites, como los que demostró en esta elección presidencial, que a todas luces fue inequitativa y en la que vimos muestras rampantes de compra del voto y manipulación del electorado. La democracia electoral está ahí, pero con múltiples defectos, y vemos reformas fundamentales que son saboteadas una y otra vez por intereses que se verían afectados por su aprobación, como los intereses dentro de los sindicatos que se oponen hoy a la reforma laboral presentada ante el Congreso. Los sindicatos y los partidos y los monopolios públicos y los emporios empresariales no han aprendido a adaptarse a las exigencias de un contexto más democrático. Al contrario, explotan nuestra precariedad democrática, cabildeando para obstaculizar los cambios en vez de sumarse a ellos, resistiendo demandas a la rendición de cuentas al estilo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, rechazando el recorte a su presupuesto al estilo de los partidos políticos, obstaculizando la competencia al estilo de los multimillonarios en la revista Forbes, criticando la eliminación de los privilegios fiscales al estilo de las cúpulas del sector privado, chantajeando a la clase política al estilo de Televisa, condicionando cualquier reforma fiscal o laboral a la supervivencia de personajes impunes al estilo del PRI. En la nueva era todavía andan sueltos los viejos demonios: la corrupción, el patrimonialismo, el rentismo,
el uso arbitrario del poder, reitero, la impunidad con la cual todavía se ejerce. Y el precio de todo esto es una democracia de baja calidad, una democracia condenada a la representación ficticia, al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de las necesidades de la gente, aunque logren convocarla al Zócalo o a la sede partidista, a empresarios que le exigen al Estado que cobre más impuestos y generalice el IVA a medicinas y alimentos, pero que no le cobre más impuestos al sector privado, a élites políticas adeptas a tomar decisiones cuestionables, corroídas por divisiones internas, incapaces de resolver problemas perennes de desigualdad o violencia, propensas al liderazgo populista y autoritario que promueven como una fuerza redentora ante un país incapaz de salvarse a sí mismo, todo ello producto de un sistema político y económico que demuestra serias fisuras, como las que demostró en el sexenio de Vicente Fox, el cual describo en mi libro como la gran oportunidad desperdiciada. Vicente Fox, el hombre que no pudo, el que intentó venderse a sí mismo como un producto, el que pactó con el PRI, el que se obsesionó con Andrés Manuel López Obrador, el que se casó con Marta Sagún, el que acabó preguntando a quienes le exigieron que interviniera en la toma del Chiquihuite, la toma ilegal de la televisora del Canal 40, con Ricardo Salinas Pliego, la respuesta del presidente fue: ¿y yo por qué? Y de ahí una presidencia perdida, una gran oportunidad desperdiciada. Y precisamente por ello nos enfrentamos a un país en el cual vivimos maniatados por el capitalismo de cuates, un capitalismo que convierte a todos sus ciudadanos, incluyéndome, en naranjas exprimidas. Yo digo que al igual que ustedes soy una naranja, a mí todos los días alguien me exprime, ya sea la Comisión Federal de Electricidad, mi cuenta de teléfonos de México, mi cuenta de Prodigy, cualquier notario, cualquier monopolio público o privado, o el señor Slim, a quien describo en el libro como la ballena, haciendo el contraste con Bill Gates, porque muchos mexicanos dicen: Denise, ¿por qué vives tan preocupada por la presencia omnipresente de Carlos Slim? Si es el Bill Gates mexicano, y me parece que la comparación es engañosa, porque en Estados Unidos, durante muchos años, Microsoft y Bill Gates eran una barracuda nadando en el río Mississippi, donde el gobierno era un yate que obligaba a otras barracudas igualmente competitivas y feroces que Microsoft a nadar en condiciones de igualdad. Pero en México el señor Slim es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa llena de dones impasibles ante el poder que ha dejado crecer durante 20 años desde que se privatizó Teléfonos de México. Y también esa ausencia gubernamental explica por qué Televisa, en lugar de ser el cuarto poder, el que vigila a los otros tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se ha convertido de hecho, de facto, en el primer poder. O también esa ausencia gubernamental, esa falta de buena regulación, explica por qué hay un personaje como Ricardo Salinas Pliego que chantajea para ganar, que usa la pantalla de televisión para amedrentar a sus enemigos y para impulsar iniciativas legislativas a través de la telebancada en su favor. Y todo ello me lleva a preguntarme y a preguntarles: ¿quién gobierna en México? ¿Quién gobierna en realidad? ¿Y qué hacemos para dejar de estar maniatados ante esos poderes fácticos que han convertido al gobierno de México en un Gulliver atado de manos y de pies? Y ante ese diagnóstico, insisto, la consigna no debe ser la celebración de lo que hemos logrado,
mucho que falta por hacer. El entendimiento de que nuestra historia sí es esencial, inescapable, pero no puede seguir siendo un pretexto, y que la tarea pendiente es la de tomar al país por asalto, liberarlo de las cadenas que gobierno tras gobierno le han colocado, sacudirlo para cambiar su identidad morosa, obligarlo a parir mexicanos orgullosos de la prosperidad que han logrado inaugurar. Un México posible al cual tenemos derecho a aspirar, un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad, un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a bienes, a servicios, a personas, a culturas, un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias globales y reaccionar con rapidez ante los retos que entrañan, un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en lugar de la apatía, la crítica en lugar de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas que piensan por sí mismas y no necesitan a políticos, líderes sindicales, maestros o empresarios que les digan cómo hacerlo. Ahora, transitar a ese México posible entrañaría cambiar en esencia cómo funciona la política y cómo funciona la sociedad. En el libro El País de Uno hablo de cómo los ciudadanos preferidos de las autoridades son los idiotas, los que declaran con fatuidad: yo no me meto en la política ni en la cosa pública. El problema es que los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Y yo he venido aquí esta tarde para hablarles del imperativo de dejar de ser ciudadanos idiotas. En la novela, una de mis novelas preferidas de Tolkien, El Señor de los Anillos, el hobbit Frodo es un héroe renuente. Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada. Frodo preferiría quedarse en el Shire y vivir en paz ahí. Y en México seguramente hay muchos Frodos idiotas que piensan así, quieren desentenderse así, prefieren criticar a quienes gobiernan en vez de involucrarse para que lo hagan mejor, eligen la pasividad complaciente en lugar de la participación comprometida. Pero Frodo no tiene otra opción y el ciudadano mexicano tampoco. Frodo tiene la tarea de salvar a su mundo, el ciudadano mexicano tiene la tarea de salvar a su país. Un hobbit insignificante destruye el anillo y un ciudadano, cualquiera de ustedes, puede hacerlo también. Como dice el mago Gandalf, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y para México es tiempo de preguntar, no. Ahora bien, ser un ciudadano participativo, requiere hacer una declaración de fe, como la frase que acuñó Rosario Castellanos. Requiere crear una filosofía personal basada en la premisa de que la acción individual y colectiva sí sirve. Una lista de reglas para ver y andar, un conjunto de creencias para exigir y no solo presenciar, una lista de cosas que son tregua contra el pesimismo, antídoto contra la apatía, una lista del destino imaginado, porque la única esperanza ante el diagnóstico que yo hago todos los días en mis columnas, o en el radio, o en la televisión, se encuentra en esos mexicanos, y creo que hay muchos aquí, empeñosos, valerosos, combativos, que se niegan a ser parte del colapso moral de su país. Los que insisten en la transparencia en vez de la opacidad, los que optan por la construcción en vez de la destrucción, los que se niegan a ser parte del desmantelamiento, los que se rehúsan a esquivar la mirada o perder la fe, los que dicen, los que creen, los que saben que es necesario volver a México un país
¿Cuántas veces han visto ustedes un perro verde? Pues la democracia mexicana es exótica por todo aquello que carece: la reelección legislativa, la rendición de cuentas, la representación real, y por ello es una democracia que parece más bien una partidocracia, que parece más bien una cleptocracia, donde no hay elección, pero sí hay trampolín. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado, y de vuelta a la Cámara de Diputados, y de una presidencia municipal, y otra vez al Senado, sin haber recibido cuentas jamás. Una democracia sometida al poder de la metralleta mediática, el poder inefable de Televisa y cómo construye candidaturas o destruye otras. Cómo la televisión en este país ha creado a su modelo bombón, como le gritaron tantas mujeres a Enrique Peña Nieto en sus mítines de campaña: Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. Formar parte de la camada de las democracias más normalitas. Y por ello creo que es necesario volver a México un lugar de personas conscientes de sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos, dispuestos a llevar a cabo, aunque sean pequeñas acciones que produzcan grandes cambios, dispuestos a sacrificar su pequeña zona de seguridad personal para que otros la compartan, dispuestos a decir, como yo lo digo, que ser de clase media, como lo son ustedes, como lo soy yo, en un país con 50 millones de pobres, es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de dar algo de vuelta al país que les permitió obtener esa posición, porque ¿para qué sirve la experiencia, el conocimiento, el talento, si no se usa para hacer de México un lugar más justo? ¿Para qué sirve el ascenso social si hay que pararse sobre las espaldas de otros para conseguirlo? ¿Para qué sirve la educación si no se ayuda a los demás a obtenerla? ¿Para qué sirve la riqueza si hay que elegir cercas electrificadas cada vez más altas para defenderla? ¿Para qué sirve ser habitante de un país si no se asume la responsabilidad ya te entendí. de asegurar vidas dignas? Yo los convoco hoy a empezar a llamar a las cosas por su nombre, a descubrir la verdad aunque haya tantos empeñados en esconderla, a decirle a los corruptos que lo han sido, a decirle a los rapaces que deberían dejar de serlo, a decirle a quienes han gobernado mal a México que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Yo creo en la obligación ciudadana de vivir en la indignación permanente, criticando, proponiendo, denunciando, sacudiendo, pensando sobre nuestros grandes pendientes. Si el narcotráfico es realmente un poder acorralado o un poder invencible, si la estrategia gubernamental instrumentada hasta el momento ha sido correcta o contraproducente, si debemos legalizar o colombianizar, si el Estado de Derecho en México existe o es tan solo intermitente, si la Suprema Corte es un vagón vanguardista o un tren demorado. Los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos, y solo los ciudadanos que se hacen esas preguntas lo son. La insatisfacción lleva a la participación, el enojo a la corrección, el malestar hacia el statu quo, a la necesidad de cambiar. Porque, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué ser todos? ¿Para qué hacer esas preguntas incómodas? ¿Para qué confrontar al poder en lugar de rendirle pleitesía? ¿Para qué seguir levantándonos en las mañanas y pelear? Pues porque me parece que frente a todos los motivos para cerrar los ojos ante el diagnóstico que ha dado, están todos los motivos para abrirlos. Frente a las razones para perder
mantener el ánimo están las razones para recuperarlo. Los murales de Diego Rivera, las enchiladas suizas de Sanborns, las verdurosas, a pesar de que les deben perder. Las verdurosas de Michoacán, los rancheros como los que me comí esta mañana, los chilaquiles con huevo, la sonrisa de Carmen Aristegui, el mole negro de Oaxaca, los libros de Elena Poniatowska, la buena huella que ha dejado tras de sí Carlos Monsiváis, el mar en Punta Mita donde espero esparzan mis cenizas algún día, las canciones de Julieta Venegas, la poesía de Rey Huerta, cualquier zócalo, cualquier conmigo, la manera en la que los mexicanos se besan y se saludan y se dicen buenas tardes al subirse al elevador, las fiestas ruidosas los sábados por la tarde, las casas de Luis Barragán, los amigos que siempre tienen tiempo para tomarse un tequila, la presencia que nos deja Germán Dehesa, los tipos coloridos de las piñatas, las bugambillas y los alcatraces y los mabeles, las caricaturas de Naranjo y los cartones de Calderón, las fotografías de Graciela Iturbide, la calavera de Puebla, los manos con chile paraditos en su palito de madera, la buena pluma de Jesús y Barrios Cervantes, las mujeres que luchan por otras en Ciudad Juárez. Cada persona tendrá su propia lista, su propio pedazo del país colgado del corazón. Y espero que sea una lista larga, rica, colorida, voluptuosa, fragante, una lista contra la decepción, una lista de lo mejor de México, una lista para despertarse en las mañanas, una lista para pelear contra lo que Susan Sontag llamó la complicidad con el desastre. Porque el credo de los pesimistas y de los conformistas produce la parálisis, engendra el cinismo, permite que los partidos vivan del presupuesto público sin cumplir con la función pública, permite que el niño verde siga ahí, permite que los legisladores no actúen como tales, permite la persistencia de los privilegios y los votos como los de Carlos Romero Deschamps. El pesimismo es el juego seguro de quienes no quieren perder los privilegios que gozan, los puestos que ocupan, las posiciones que cuidan. El pesimismo es la cobija confortable de los que no mueven un dedo debajo de ella. Es el grupo de los que rentan el carro, pero no se sienten dueños de él. Durante demasiado tiempo México ha sido un país rentado para sus habitantes. Ha pertenecido a sus líderes religiosos y a sus tlatoanis tribales, y a sus colonizadores, y a sus liberales, y a sus conservadores, y a sus dictadores, y a sus priistas, y a sus presidentes imperiales, y a sus intelectuales, y a sus partidos, y a sus élites, pero no ha pertenecido a sus ciudadanos. Y por eso todos lo olvidan, pocos lo sacuden, pocos lo enceran, pocos lo lavan, pocos piensan que es suyo, pocos lo tratan como si lo fuera, porque nadie nunca ha lavado un carro rentado. Pero quienes sabemos que el país es nuestro, no vivimos con el rumbo del destino. Quienes hemos vivido años fuera de México sabemos lo que es caminar a pasos de grandes nostalgias y pequeños recuerdos, lo que es extrañar el sabor y el olor y la bulla y la luz, lo que es querer tanto a un país que uno siente la imperiosa necesidad de regresar y salvarlo de sí mismo, lo que es vivir pensando de manera cotidiana que los gobernados pueden y deben exigir a quienes gobiernan, que los partidos políticos pueden y deben reducir la violencia social y pavimentar la ruta democrática, que todo esto no es demasiado difícil y que las soluciones están ahí para ser instrumentadas, abarcan las candidaturas ciudadanas a la elección legislativa
trabajadores, la democratización de los medios y el replanteamiento de la guerra contra el narcotráfico y la rendición de cuentas y la construcción de la ciudadanía crítica, tanto por hacer, tanto por cambiar, tantos sitios donde amontonar el optimismo. En la película también de mis preferidas, El paciente inglés, Carver murmura: nosotros somos los verdaderos países, no los nombres marcados en los mapas, no los apellidos de los hombres poderosos. México no es el país de Andrés Manuel López Obrador, o Enrique Peña Nieto, o Carlos Slim, o Emilio Azcárraga, o Carlos Romero de Champs, o el Bester Gordillo. No es el país de los diputados, o los gobernadores, o los burócratas, o los líderes sindicales, o los monopolistas. Es el país de uno, el país nuestro, ahora y siempre. Y de ahí la importancia advertida por el escritor ruso Pasternak de retomar nuestros deberes ante el infortunio. ¿Y cuáles son esos deberes? Creer y actuar. Se trata de decir finalmente que creemos en México, que creemos en los hombres del alma y las mil voces descompuestas por el frío y el hambre, que creemos en el país bello como familia y triste como lágrima. Creemos en la ronca miseria y la gris melancolía, amplio, rojizo, cariñoso, país nuestro, lugar de ríos y lagos y campos enfermos de amapolas y montañas erizadas de espinas. Yo pienso en el futuro nuestro, en la espiga, en el grano del trigo, en el ancho corazón mexicano de tierra y aire, nuestro gran país, un criadero de claras fortalezas. Yo creo, y os invito a creer, en el patriotismo, en la justicia social, en la creatividad, en la participación, en el servicio, en los derechos individuales, en lo que mira más allá de las fronteras de los hombres parados, cínicos y fríos, con ojos de tesoro de granito. Yo creo en el amplio país, donde caben los homosexuales y los católicos, y las madres solteras, y los rezos privados, y la laicidad pública, y los que creen en Dios, y los que dudan de su existencia. Hagamos triste país, donde la cobardía y el crimen son familiares, y a pesar de eso, lo quiero. México negro, colérico, cruel, y a la vez dulce, valiente, porque en sus calles, estoy segura que en las calles de Chihuahua viven hombres y mujeres de buena voluntad. Yo creo en México, en el país de rosas o geranios, labeles o palomas, manos o pies, panistas o periodistas, derechas o izquierdas, porque el Corán enseña que Dios nos creó en una pareja única y nos rodeó en naciones y tribus para que pudiéramos conocernos, no para que pudiéramos odiarnos, porque debajo de los ojos de fuego y los chorros de insultos y la brutal tarea de pisar mariposas, hay lo que nos pertenece, lo que nos hace vertir alegría y florecer júbilo, las limpias decisiones de tantos mexicanos que saltan, paralizando el ruido mediocre de las calles, dando voces de alerta, de progreso, de esperanza, voces para pelear contra el miedo, contra la corrupción, contra la impunidad, contra el abuso, contra el ejercicio arbitrario del poder, contra el río de maquinas. Entonces, declaremos hoy esta tarde, aquí en Chihuahua, nuestro amor a nuestro magnífico país. Y sí, si estuviera aquí Fernández, diría que durante los últimos tiempos nos ha ido francamente mal a los mexicanos. Crisis económicas, epidemias, matanzas, catástrofes, deberes del PRI, penurias económicas, noticias morales, un presente hostil, un pasado en fuga, un futuro por demás incierto.
reserva moral, la alegría y el entusiasmo a veces parecen estar a punto de agotarse. La patria camina triste, desencantada, en concentrada rabia, con palabras de Germán, como con aire de esposa que descubre que su marido ideal tiene otras 8 familias, esperanza y se excita torturando borregos. Por eso en este mínimo carril donde hay que dar la borregos para que México renazca y se sacuda, cierra la boca, es tiempo de purificar nuestra vida. Hoy toca, hoy, a un par de meses de la elección, hoy toca entender que el despertar permanente de México entraña el desmantelamiento del viejo sistema autoritario, la construcción de nuevas instituciones democráticas. Implica enterrar al viejo sistema para que no resucite. Y esas tareas de largo alcance y de largo plazo fracasarán si México vuelve la siesta en lugar de abrir los ojos. Fracasarán si las partes más podridas del budismo logran acomodar a la población y abandonarla. Hoy toca ofrecer un frente unido contra el regreso del pasado, una coalición ciudadana para mantener los ojos bien abiertos, para no bajar la guardia, para desgarrar las redes de complicidad y los patrones de patronazgo, para pelear contra aquellos que quieren volver a la intimidación, a la visión privilegiada que tuvieron cuando el poder no era compartido. Hoy toca finalmente creer que México puede ser distinto. Hemos perdido las ganas de imaginarlo, hemos perdido la costumbre de conseguirlo. Nos han dicho que lo nuestro es callar, obedecer, agacharnos, aceptar sumisamente el martillo y el cáliz y los 60,000 muertos. Vivimos el horrendo vicio del sufrimiento y el despojo permanentes. Aprendimos la posibilidad de la sumisión de un país que mansamente carga, como Sísifo, esa piedra que pesa cada vez más. Pero con fecha de hoy, México puede ser diferente. La tarea es enorme, nos incluye a todos. Hoy México puede ser visible y acariciable si ustedes, ciudadanos sencientes, contribuyen a que eso sea así. Armando marchas, convocando a causas, siendo ciudadanos cibernéticos a través de las redes sociales y el internet, denunciando el sistema educativo, siendo ciudadanos de tiempo completo, no solo en cada elección, no solo los fines de semana. Yo estoy dispuesta, en busca de esta causa, a trabajar con más ánimo que nunca en el único lugar que conozco, frente a las palabras, y afiliada al único partido que conozco, el de nosotros. Hoy toca anunciar que la dulce patria, tan sabia y dulcemente cortejada por López Obrador, es hoy para mí el rostro de mis hijos, la nostalgia de mis muertos y una creciente urgencia de justicia y dignidad para todos. Es un modo de hablar cantadito, ceremonioso, diminutivo. Es la selva en Chiapas, es el río en Tlacotalpan, es la música de Horacio Crónico, es el desierto norteño de Chihuahua, es el santo olor de la panadería, es el riesgo de quedarnos sin patria y la oportunidad de restaurar y lograr entre nosotros lo que Rosario Castellanos quería, que la justicia se sienta. Es muy emocionante ser mexicana en este nuevo milenio. Yo agradezco esa dádiva. No creo que seamos mejores que nadie, no acepto que nos consideremos inferiores a ninguno. Somos de aquí, venturosamente somos de México. Muchas gracias.
hacer Enrique Peña Nieto y qué podemos esperar de él. Y yo haría una pregunta adicional. ¿Cómo va a comportarse la sociedad civil en el próximo sexenio? Porque me parecería un error centrar nuestras interrogantes exclusivamente sobre los hombros de un solo hombre. Me parecería un error hacerlo, sería regresar a ese México de poder omnipotente y buscar nuevamente un sí campeador que ahora sí nos salva. Como le gritaron a Vicente Fox en El Ángel de la Independencia, no nos falles. Y después muchos se sorprendieron cuando eso ocurrió. Y la responsabilidad del fracaso es compartida, no depende de un solo presidente, depende de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros en los próximos 6 años. Con respecto a Peña Nieto, ¿qué puedo decir? Sigue siendo para mí un enigma, porque en el libro que él dice que no escribió, pero que sí leyó, escribieron sus asesores México, la gran esperanza, plantea una serie de reformas modernizadoras e incluso en las últimas semanas ha hablado de una comisión anticorrupción, de darle autonomía constitucional al INPAE, de crear un órgano regulador de la publicidad entre la clase política y los medios. Todas esas reformas aplaudibles y bien intencionadas. La gran pregunta es si van en serio y si podrán ser instrumentadas, porque muchas de ellas, de ser instrumentadas, irían en contra de esos poderes fácticos y esos intereses establecidos que el PRI ha protegido y que el PRI creó. Cuando hoy hablamos del poder que ha adquirido el señor Espino, Televisa o Romero de Champs o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, todos estos actores son criaturas del Estado, concebidas, por ejemplo, el Castel Gordillo concebida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Son criaturas que han crecido bajo la protección del Estado. La pregunta es si el Estado mexicano ahora tendrá la capacidad, la voluntad, la fuerza para ir en contra de esos intereses establecidos que están dejando a México rezagado vis-a-vis sus competidores en el escenario internacional. Los augurios no son nuevos. Acaba de presentar Felipe Calderón una reforma laboral que entraña una serie de propuestas que ayudarían al sector sindical a la democratización interna y que obligarían a los sindicatos a transparentar sus finanzas. Y los primeros en denunciar esa reforma y en no sumarse a ella han sido los priistas. Entonces, la gran pregunta es: ¿el PRI es capaz de reformarse a sí mismo? Y la contraparte es: ¿somos capaces nosotros de exigir que el PRI se reforme a sí mismo? Porque el PRI ha regresado al poder sin reformarse, porque no tiene incentivos para hacerlo. Descubrió en esta elección que había un 35% del electorado dispuesto a regresar al partido al poder sin haberse modernizado a sí mismo. A mí me quita el sueño que Emilio Gamboa sea el presidente, sea líder parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores. Pero para el 35% del electorado que votó por el regreso del PRI, no comparten mi insomnio cotidiano. ¿Les parece absolutamente normal que haya un senador que negocie una iniciativa legislativa con Carmen Nassi, un empresario vinculado a la Federación del Estado de Nicaragua, y que no sea sancionado por su propio partido, como es el caso de Gamboa? Bueno, yo vengo aquí a despertar la conciencia, a hablar de que esa anormalidad no es normal, y que si queremos un mejor sexenio, y que yo venga aquí al inicio del sexenio del próximo presidente del 2018 por un diagnóstico diferente, será gracias a lo que ustedes lograron hacer, que fue exigir, demandar, porque
docenas de manos alzadas, preguntándole qué va a hacer con respecto a Televisa y la ley de medios. ¿Cuándo va a presentar una tercera y una cuarta cadena de televisión? ¿Por qué no nos explica por qué el Estado de México ocupó el último lugar en los índices de transparencia mexicana? ¿Por qué el Estado de México fue el lugar en donde murieron más mujeres incluso que en Ciudad Juárez? ¿Qué piensa hacer con los archipiélagos autoritarios dentro de su propio partido? ¿Cómo puede argumentar que realmente fomenta la transparencia si ha colocado a estos dirigentes parlamentarios con estas características al frente de su propio partido? Esas son las preguntas que habría que hacerle. Ustedes deberían tener en mente, presentes aquí, quien se presente, sus diputados, su senador, su presidente, entiendan que esa persona es un empleado. Vive de dinero que ojalá sus padres paguen a través de los impuestos. Y ese empleado tiene el derecho a exigirle rendición de cuentas, transparencia y representación real. Entonces, en función de esas características, me imagino al señor presidente. Próxima pregunta. ¿De qué? Hablando de... Sí, esos son 2 años que le efectuó y estoy hablando que para justificarse por lo que eran sus honorarios, ellos que se necesitaban porque era la cuestión de la burguesía, o sea, lo que era real, más o menos, ¿no? Entonces, después, bueno, bueno, y luego, después de la cultura, el programa de discursos que ahora en julio, usted sigue creyendo que es necesario aquí una burguesía, porque digo, aquí en realidad no son las clase media o la mayoría, digo, ¿no? Y la verdad no lo creo como rey, sino cada, o sea, no creo que usted, hasta para poder venir a México, no es necesario solamente darle a los especialidades o algo, sino con la cosa de la voz tan enorme y la que se dio, yo creo que debemos empezar a hablar a todo el mundo y dejar de cobrar tanto dinero para tanta gente. ¿De dónde viene la palabra? Siento que hay en torno a algo de oratorio con respecto a la burguesía y algo de oratorio con respecto a los estudiantes de esta institución. ¿De dónde viene la palabra burgués? En México se usa despectivamente, pero es una palabra descriptiva que describe a las clases profesionistas, comerciantes que comenzaron a surgir en Europa durante la Revolución Industrial. ¿Quiénes son los burgueses? Son los profesionistas, los contadores, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los doctores. Esos son los burgueses. Cuando yo hablé hace 2 años de una revolución burguesa, ¿a qué me estaba refiriendo? Me estaba refiriendo precisamente a que la clase media de este país, la clase, quizás a ti te parezca que los miembros de esta institución, sus estudiantes, sus profesores son la clase alta. No, perdóname, la clase alta es ese 2% de la población compuesta por el señor Slim, el señor Azcárraga y los yo vivo en un salario, no provengo de una familia rica. Mi padre murió cuando era yo muy pequeña. Mi madre no fue a la universidad y nos mantuvo trabajando incesantemente. Yo siempre fui becada en el Colegio de México y posteriormente en la universidad. Me gano la vida escribiendo, dando conferencias, haciendo radio, televisión y mantengo a mis 3 hijos que actualmente están estudiando en Canadá. No vengo aquí porque ustedes me encarguen, vengo aquí para tratar de escribir conciencias, para tratar
que miren a su país con más honestidad, para tratar de enarbolar esa revolución de burgueses o de clases medias que me parece imperativo que México debe llevarse a cabo. ¿A qué me refiero con una revolución de las clases medias? A mí con frecuencia me dicen que eres muy valiente, es que te atreves a llamar a las cosas por su nombre. Yo no soy valiente, simplemente estoy consciente de mis derechos. Y yo creo que ustedes también tienen el derecho a pagar mucho menos de lo que pagan en sus cuentas mensuales de teléfonos de México, o que están perfectamente de acuerdo con pagar lo que pagan, que es 30%, 30 o 40% más de lo que pagan otros países de la OCDE, o están satisfechos con la educación pública que este país provee. 50% de los jóvenes mayores de 15 años están por completo fuera de la escuela. Están contentos porque los únicos dos canales de televisión abierta a los cuales tienen acceso, sean Televisa y Televisión Azteca, les satisface eso. Si están conscientes de sus derechos como ciudadanos, como miembros de la clase media incipiente, una clase media que sobrevive con dificultad en un país que crece tan solo 1.5% promedio en los últimos 20 años. Entonces, confórmense con eso. China se queja de que bajó del 11 al 8.5. Por eso estoy Mi pregunta es la siguiente. Mira, nosotros tomamos clases de ética, de participación ciudadana, y pues la mayoría de la gente, por sentido común, lo sabe que la participación ciudadana pues es la vía, ¿verdad?, para lograr la prosperidad de nuestro país. Pero, ¿qué hacer para romper esa apatía, verdad? Porque en la teoría pues, todo el mundo lo habla de manera pues, muy extensa, pero en la práctica no todas las personas lo hacen. ¿Qué hacer para romper esa apatía de los mexicanos? Pues muchas veces no es la actividad de los malos, sino la inacción de los buenos. Pues por lo general la mayoría es la tibieza y la neutralidad. Y como decía, producto de estudiantes que decidieron dejar de ser apáticos y que hoy están exigiendo la tarea indispensable y inaplazable de democratizar los medios. Dice mi amigo el filántropo y empresario Manuel Arango que quien no sepa qué hacer por México, que se ponga a saltar en un solo pie y algo se le ocurrirá. Yo estoy aquí para promover la inteligencia libre, no preguntan, y para sugerir 10 ideas sobre cómo ser ciudadanos participativos, exigentes, demandantes. Tampoco vine aquí para decirles qué hacer, porque iría en contra precisamente del espíritu que estoy tratando de promover, es que cada quien se ponga a pensar individual y colectivamente sobre cómo puede participar. Yo doy algunos indicios, pero la tarea final, la responsabilidad final, recae sobre sus hombros. Insisto, si quieren seguir siendo conformistas, ojalá me vuelvan a invitar en unos 6 años, pero vendré a Chihuahua y daré el mismo diagnóstico, porque la situación no habrá cambiado. Decía Barack Obama en su campaña presidencial que el poder nunca concede, sin una batalla desde abajo. Y el poder, tanto como lo he descrito en esta conferencia, en este libro, no les va a hacer a ustedes graciosas concesiones si no empiezan a pelear por sus derechos. Siempre digo por respecto a Carlos Slim, por darles un ejemplo. Yo empecé a escribir sobre mis primeras columnas críticas fueron hace 5 o 6 años. Y siempre digo que lo único que ha cambiado desde entonces ha sido su posición en la lista Forbes. Se ha ido para arriba. Ha cambiado el entorno competitivo, ha cambiado la regulación gubernamental, ha cambiado la actitud de los consumidores. No ha cambiado.
México, unirse a una ONG que promueva los derechos humanos, ser voluntarias en un albergue de mujeres, tantas, 6 de cada 10 que han sido víctimas de la violencia doméstica, afiliarse al consumidor para empezar a pelear por sus derechos como consumidores, a pagar mucho menos. En fin, doy algunas luces en el libro y en lo que he dicho hoy, pero insisto, la responsabilidad al final del día y al final es siguiente pregunta. Hola, Denise. Me llamo Antonio. La pregunta es, bueno, más o menos también relacionada con lo que el compañero mencionó, pero a mí yo tengo un cierto descontento, no me es suficiente la filosofía de eso de primero tienes que ser bueno tú mismo para cambiar a los demás, y la verdad, o sea, sí, es aceptable, pero quiero ir todavía más allá o algo más tangible a acciones tan concretas. Y yo y ciertos compañeros, pues, sí nos estamos preparando en las universidades, cursos, todo lo que queremos realizar. Y pues no está de más como que recibir una recomendación por parte de ustedes que tienen el conocimiento o la experiencia ya de todo el sistema en general, que podamos recibir nosotros que tenemos, la verdad, mucha hambre de progreso, de querer hacer algo de verdad para México. Creo que lo que me están preguntando es, ¿qué debemos hacer? Jóvenes, no soy tú, mi presidente, mi Cid campeador, mi salvador de México. Empiecen a pensar por sí mismos. Ahora bien, ¿quieren una causa? Les doy una. Empiecen a pelear por la reelección legislativa. ¿Por qué? Curiosamente, quedó fuera de la agenda de reforma política. Ningún partido la incorporó. El PRI se manifestó en contra de ello. Es un elemento central de nuestra democracia disfuncional. Quieren incidir en el futuro de México, obliguen a que la clase política de este país tome una acción que va en contra de sus intereses. Va en contra de sus intereses apoyar la elección legislativa. Si apoyara sus intereses, ya la habrían aceptado. ¿Por qué va en contra de sus intereses? Porque hoy tenemos el peor de todos los mundos. No hay reelección, pero hay trampolín. Insisto, saltan de un lugar a otro sin haber rendido cuentas jamás. Asistimos cada 3 o cada 6 años a la rotación de élites impunes. O participamos en la rotación de pitos. ¿Por qué? Porque no son obligados a presentarse ante el electorado y obligados a rendir cuentas al final de su periodo para quedarse en el poder. Tienen una causa como jóvenes, armen la red chihuahuense en favor de la reelección legislativa. Como causa, con incidencia nacional y que empiece a formar parte del debate público para que haya una reforma política que obligue a la reelección con term limits, con limitantes para el periodo de tiempo, a 2 periodos para que no se realicen en el poder. Pero me parece que si tienen una causa, ahí hay una muy concreta para la cual todos ustedes podrían trabajar. Una pregunta más, ¿qué es lo que opina del grupo Yo Soy 132 causas? Yo soy de las que creen que Yo Soy 132 emergió de manera endógena, no creo que haya sido una manipulación, surgió del descontento de los alumnos de la Ibero ante ver cómo los medios habían cubierto de manera sesgada y completa falaz los eventos de la Ibero cuando Enrique Peña Nieto fue ahí. Fue algo que empezó a crecer, a extenderse a otras universidades. Celebro que haya ocurrido. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del movimiento? Y escribí una columna en Proceso hace poco sobre este tema. Veo varios riesgos. Uno de ellos es la radicalización. A mí me preocupa que Yo Soy 132 se haya formado un contingente común con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con los líderes de Atenco y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque me parece que es diluir la agenda nacional con la cual empezó Yo Soy 132 y vincularse a otros grupos con agendas muy distintas al movimiento estudiantil que han perdido
perdiendo cierto crédito frente a la opinión pública. Creo que hay esos 132 que urgen la presencia autónoma. Creo que le urge también tener una agenda de cambios de política pública, más allá de oponerse a Enrique Peña Nieto, más allá de declarar injusta y ilegítima la elección. El problema para el movimiento es que el tribunal ya declaró la validez de la elección. Yo no estuve de acuerdo con la manera en la cual se presentó el veredicto final. Escribí las 25 razones por las cuales uno no había que declarar, uno no debía aceptar el mínimo del tribunal. Pero aún así, el hecho es que Enrique Peña Nieto va a ser el próximo presidente y yo soy 132 va a tener que lidiar con él. ¿Y qué hacer? No ser tan solo una oposición testimonial o moral, sino juntar la inteligencia de los jóvenes y empezar a hacer propuestas claras y contundentes de política pública, un tercer canal abierto de televisión, una nueva ley de medios, la reelección, en fin, todas las agendas que vienen, el que los sindicatos sean sujetos obligados a la ley de transparencia, en fin, creo que esas son las agendas que el movimiento debería asumir. Y el tercer problema que veo, el tercer riesgo, tiene que ver con el liderazgo dentro del movimiento. Como me decía Antonio Tonini, mi exalumno, líder de 232 en el ICAM, el asambleísmo nos está comiendo. O sea, al reunirse constantemente en asambleas donde se discute ad nauseam sin llegar a una decisión final, está llevando a que muchos se desilusionen con el movimiento y sientan que no tienen capacidad de incidir en el debate público. De ahí la importancia de tener una agenda clara de políticas públicas, algo por lo cual los jóvenes puedan luchar en los años venideros. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor Gaitán, estudiante de octavo semestre. Me pidieron que fuera lo más posible. Créanme, pues, de la manera más respetuosa. No quiero que se haya malinterpretado. Dentro del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, hay una placa en los escalones históricos donde dice: aquí recibió una bala el exgobernador y ahora senador, gracias a esos trampolines que usted menciona, Patricio Martínez. Pocos lo saben, no pasa nada. Qué bueno. Afuera hay una placa que el gobierno ha tratado de quitar de una señora que ha luchado por esclarecer el caso del asesinato de su hija, en donde el asesino se conoce, el asesino reconoce que la mata y el crimen sigue impune, y no nada más sigue impune, sino que asesinan a ese señor. La placa está ahí, la quitó el gobierno porque dañaron nuestro arco histórico. Después vino Javier Sicilia con su movimiento, recoloca la placa, y mi preocupación es la siguiente: estar en una universidad privada en donde la calidad de educación se supone que es mejor y pocos saben de este movimiento, pocos supieron de la placa, pocos se preocupan por eso. Preguntas son muchas. Entonces me gustaría hacerle: ¿qué hacer con ese sindicato de una vez por todas? ¿Cómo involucrar a la sociedad? Y más de el sindicato de maestros. ¿Qué hacer con ese sindicato de educación de una vez por todas? Y más de qué nosotros como clase media, ¿qué podemos hacer cuando representamos una minoría y tenemos 50, 60 millones de pobres? Ya fue ganancia. Si es difícil llegar hacia nosotros, ¿cómo llegamos a esos 60 millones de pobres que menos se enteraron de la verdad que Maricela, menos son participativos y menos van a apoyar para tratar de reubicar el sindicato? Gracias. Porque eso es lo que parece sugerir tu posición. Y estoy aquí para decirte que estás equivocado. Que tú puedes hacer la diferencia. ¿Cuántas veces has marchado tú? ¿Cuántas veces te has andado a Javier Sicilia? ¿Cuántas veces te has parado enfrente del Palacio Municipal a protestar que hayan quitado la placa? ¿Cuántas veces te has metido a la red, a Mexicanos Primero y has
terminado su reporte sobre el estado de la educación? ¿Cuántas veces has armado una marcha para protestar contra el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación? ¿Cuántas veces lo han hecho los demás que están aquí? Para quienes hemos marchado, escrito, denunciado, cabildeado, sabemos que es apenas el principio. La tarea de transformar a México va a tomar mucho tiempo. Vengo a decirles que no va a ser rápido ni fácil. Va a ser un maratón. Pero si no empezamos a correrlo desde hoy, si no empiezas a correrlo desde hoy, te aseguro que sí nos va a tomar muchísimo tiempo más. Las personas, los individuos sí hacen la diferencia. Cuando yo regrese aquí en 6 años, ojalá me vuelvan a invitar. Ojalá te pares y me digas, Denise, organicé mi primera marcha, fundé una ONG, me afilié al movimiento de Javier Sicilia, marché con él hasta Estados Unidos. Escribo todos los días cartas denunciando arbitrariedades al editor de mi periódico. Armé una asociación de alumnos en el TEC para denunciar la violencia. 10 cosas más que has hecho en los últimos 6 años y te aplaudiré. Y aplaudiré a los demás que hayan hecho eso, si es que lo empiezan a hacer desde hoy, porque si contribuyen, aunque sea con un milímetro, a alterar la realidad de su país, habrán sido 6 años consecuentes, importantes, valientes, con incidencia, ¿o no? Te están haciendo chiquito ahí detrás, así que te digo bien. Estuve en el movimiento de Sicilia, fueron 200 personas las que estábamos ahí, siendo un estado que ha sufrido demasiado la delincuencia, éramos 200 personas que estábamos ahí. Toda la vida he defendido el movimiento de mi familia, el ataque al cuartel de madera, etc. Entonces, y tendrás que seguir haciendo, pero ahora creo que la tarea que nos toca, sobre todo a los privilegiados, y creo que somos privilegiados frente a ese país de 60 millones de pobres. Aprende a organizar a otros. Aprendamos también a cabildear. Gran parte de los cambios de este país transitan por la agenda legislativa, transitan por el Congreso. La sociedad civil no sabe cabildear, no sabe cómo empujar iniciativas a través del Congreso, no sabe movilizarse, no sabe actuar en colectivo. ¿Por qué solo hubo 200 personas en la marcha de Javier Sicilia? Pues quizá porque alguien no se sentó y se pasó horas la noche anterior mandando mensajes en Facebook y en el Internet, convocando a sus compañeros a estar en la marcha, a estar presentes, a ser ciudadanos participativos. Creo que tenemos que aprender a actuar de manera colectiva y no solo de manera individual. Siguiente pregunta. Bueno, María Ortiz, Denise, más que una pregunta es como me gustaría ver tu perspectiva. Yo a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de convivir con personas de diferentes estratos sociales y he aprendido mucho de ellos. A mí me entristece cuando la gente dice que la sociedad mexicana se ha dado violencia, que no hace nada, que son idiotas, que no piensan, que la educación no existe. Me entristece porque yo conozco gente, desde la gente que batalla para conseguir pesos para comer hasta la gente que no tiene ninguna preocupación, gracias a Dios, que tienen ese conocimiento, que están trabajando continuamente y que hacen las cosas. Pero también me ha tocado conocer gente que mi perspectiva es brillante, pero les es bastante deprimente que digan, voy a hacer esto, voy a actuar, sí, yo sé que puedo. Y les digo, no puedo, porque no conozco a nadie, porque no hay nadie que me apoye. Este tipo de pensamiento o ideología creo que es un paradigma que vive la mayoría de la comunidad aquí en México. Y a mí en lo personal creo que es, quiero pensar, uno de los factores de los que no podemos lograr y llegar a eso, que es una comunidad que trabaja por su desarrollo. No sé cómo puedes tú evaluar o cuál es tu perspectiva de por qué inició nació este paradigma. ¿Por qué nació este paradigma entre nosotros? Es que no entiendo, mire, No se puede.
no se puede viene de la escuela pública, viene del sistema educativo mexicano, viene de los años de la post-revolución, en la cual se decidió en este país que la educación iba a ser un instrumento de ingeniería social del gobierno y no un instrumento para el empoderamiento de los mexicanos. ¿Qué se aprende en la escuela pública? Se aprende por leer figuras de héroes mexicanos muertos, se aprenden historias de victimización, se aprenden de memoria fechas inertes que no contribuyen a la comprensión del país, se aprende a ser un país de personas orgullosamente nacionalistas pero relativamente atrasadas, se aprenden historias de martirio y de fracaso, no se aprenden historias de éxito, no se inculca en los jóvenes mexicanos a tomar riesgos o a resolver problemas. Los aspectos centrales de la educación exitosa en cualquier país. Se educa a los mexicanos para la conformidad, se educa a los mexicanos para la facilidad, se educa a los mexicanos para la reflexión ante el poder antes de llamarlo a delincuentes. ¿Y cómo cambiar ese paradigma? A través de una reforma sustancial al sistema educativo. Un sistema educativo que no hay otra palabra para describirlo, es un desastre. Es un desastre por tendemos a colocar toda la culpa del desastre educativo nacional sobre los hombros del exterior. Y cada ella con una gran responsabilidad, pero se necesitan dos para bailar el tango. ¿Quiénes han estado bailando el tango con el exterior desde desde 1989? Pues Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, sucesivos gobiernos de México que han subordinado la educación de los mexicanos a la negociación política con el sindicato. Ahora, el grave problema es que el 98% de los padres de familia, cuando se les pregunta sobre la calidad de la educación que reciben sus hijos, dicen están de acuerdo. Estamos tan mal educados que no comprendemos cuán tan educados estamos. Y para ello creo que ha llegado el momento de diagnosticar el desastre como lo hace Mexicanos Primero. Para quienes no hayan visto el documental de Panzazo, ojalá lo puedan ver, porque no es una gran película, pero es un gran documento político de diagnóstico sobre la situación educativa. Creo que esa idiosincrasia, ese fatalismo, esa victimización, ese paradigma del que tú hablas, proviene lamentablemente de la escuela pública. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, comparto también que el despertar de las conciencias es algo mínimo que se tiene que buscar en la sociedad. Sin embargo, creo que el diagnóstico se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque, como dice Boyan, yo no estoy de acuerdo que Coneval es cierta de pobreza extrema y por lo tanto de pobreza. No existen 50 millones de pobres en México. Si tomamos el método de medición de la pobreza integrada, hay un 72% de México que está en lo que Boyan define como pobreza. Ahora bien, me interesaría más que una revolución burguesa, una coalición por el cambio. ¿A qué me refiero con eso? El 15% es aproximadamente lo que integra la clase media de México y el 80% es la clase pobre. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que esa clase pobre empiece a escalar en las posiciones sociales. Lo que tenemos que hacer es abatir la visión programática y presupuestal para combatir a la pobreza. También creo que está un poco errado la visión de decir que lo que afecta al movimiento 1932 es la radicalización. La radicalización, según aquí viene de radix, que significa raíz o base de la montaña, y también significa la fundación o el origen. Yo creo que ser radical es ir a la raíz del problema. Y el problema es la falta de voluntad política y la apatía que hay en la sociedad. Yo los invito a todos como integrantes de Yo Soy 132, aquí en el Estado, a que se integren, por favor, a que hagan algo por su país. Yo creo también, como tú, que el cambio no es en la clase de la del 2%.
así como tú, supermercado de aquí del TEC de Monterrey. Y no creo que lo que dice Antonio Colini sea lo correcto. Creo que el problema no es de la familia y mujeres de 1832. Creo que el problema que hay en 1832 es también un centralismo. ¿Por qué? Porque hay unas pocas asambleas que toman las decisiones por el país. Estamos replicando lo mismo porque nos estamos quejando. Yo por eso invito aquí a todos los que son miembros de esta comunidad del Tecnológico de Monterrey que por favor tomen parte del movimiento 1832. Que no se satanice algo que no se conoce. Que no crean lo que dicen los medios. Dos medios que solamente responden a las élites. Muchas gracias. Podemos entrar en una disputa sobre los números de la pobreza en México. Yo no estoy tratando de minimizar los problemas a los que se enfrenta el país. De hecho, creo que mi libro es un diagnóstico bastante crudo y bastante duro. Nunca he sido de las analistas que se dan a gloria de lo que México ha alcanzado, al contrario, señalo sus múltiples problemas. Hay una disputa en torno a las cifras. Según el libro de Luis Rubio, y dice la calle, se llama Clase de Miedo, argumentan, y esto también ha sido argumentado por revistas como The Economist y el World Economic Forum, México se está convirtiendo mayoritariamente en un país de clases medias. Eso no quiere decir que no haya 50 millones de pobres, hay 50 millones de pobres. Lo que ha logrado la estabilidad macroeconómica es permitir el surgimiento de una clase media que de manera incipiente va ascendiendo el escalafón social. Y yo estoy en desacuerdo contigo en cuanto a de dónde van a venir los incentivos para el cambio. No van a venir de los extremadamente pobres en este país porque son políticamente apáticos, porque son sujetos del clientelismo, porque no participan políticamente. Creo que el verdadero motor para el cambio va a venir precisamente de los jóvenes, y estoy de acuerdo contigo en que invites a los jóvenes a sumarse al movimiento 1832. Con respecto a lo que dice Antonio Colini, ya tendrás que verlo con él, pero veo un problema en tu posición. Estás evidenciando el problema al que yo hice referencia. ¿Tú crees que 132 o 132 debe radicalizarse y hay otras partes moderadas del movimiento que piensan que no debe ser así? Y eso es lo que se pasa en la vida discutiendo en las asambleas. Creo que a eso se refiere. Regresen a las raíces, como tú sugieres, van a dejar de lado toda la agenda de cambios concretos que a mí me parece que un movimiento estudiantil en este país debería elaborar. Para algo tienen ustedes educación de nivel universitario, y es no tan solo para hacer slogans sobre la pobreza o llamar a los pobres a unirse en una revolución, es para hacer diagnósticos intelectualmente coherentes, rigurosos sobre los problemas del país y ofrecer soluciones. Yo soy 132, va a desaparecer dentro de unos meses, te lo aseguro. Podemos hacer una apuesta, si la pierdo, regreso a Chihuahua y invito a Semana. Va a desaparecer si ustedes no empiezan a ofrecer soluciones concretas. Si no empiezan a ofrecer cambios legislativos, si no empiezan a ofrecer programas de acción que vayan más allá de tomar carreteras, armar marchas, hacer actos simbólicos de oposición testimonial, y lamentablemente desaparecerán. Y yo seré la primera en lamentarlo, porque siento que una de las mejores cosas que ha ocurrido en México en los últimos años ha sido precisamente ese despertar estudiantil. Además, centrado inicialmente en el gran problema que aqueja la democracia mexicana, que es la subordinación de la clase política a las televisoras. Me parece
les reditúa muy bien. Ahí está la agenda, jóvenes, para el movimiento Yo Soy 132, humilde opinión. Una última pregunta. Bueno, hola, gracias. Denise, te quería preguntar más que nada de lo que mencionaste, los llamados círculos verdes, que trabajan muy bien en Estados Unidos. ¿Cómo pudiéramos manejar esto para que nuestro país, para que pudieran tener pues, una mayor presión en los círculos rojos? Sí, quizá cuando estuve aquí en Chihuahua la última vez hablé de cómo desde la perspectiva de los políticos, la sociedad está dividida en el círculo rojo y el círculo verde. El círculo rojo son las élites políticas, mediáticas, los periodistas, los formadores de opinión, y el círculo verde son la mayor parte de los mexicanos que no participan en la política. Y en democracias funcionales, ¿qué ocurre? El círculo verde presiona al rojo para que el rojo tome decisiones en favor del interés público. En México el problema es que al no haber reelección, al no haber ese vínculo obligatorio entre gobernados y gobernantes, el círculo verde, como se quejaba el muchacho allá atrás, puede marchar, gritar, desagitarse, llorar y pelear durante años y no tendrá incidencia en el círculo rojo. Porque el problema, joven, que me preguntó hace rato, creo que salió, el de Yo Soy 132, no es un problema de falta de voluntad política, no es que los políticos mexicanos sean más malosos y más corruptos que en otras latitudes, aunque así parezca. Es un problema de incentivos. La clase política mexicana tiene incentivos perversos. El sistema está diseñado para ser una cleptocracia. ¿Qué descubrió Acción Nacional cuando llegó a la presidencia y al poder? Que era bien pago. La verdad, el dinero público, cero rendición de cuentas. El sistema está armado para que los incentivos sean perversos. Un sistema de reelección o rendición de cuentas obliga a que los incentivos cambien. Obliga no a que los hombres sean ángeles, como decía James Madison, si los hombres fueran ángeles no existiría el gobierno. No obliga a que los hombres sean ángeles, nos obliga a escuchar al electorado. ¿Cuándo le va a hacer caso al círculo rojo, al círculo verde? Cuando no hacerle caso traiga costos. ¿Por qué Emilio Gamboa está en la Cámara en el Senado? Porque yo puedo escribir artículos de aquí al final de mis días cada semana criticando que esté ahí por su trayectoria maloliente. ¿Tendrá impacto electoral? Absolutamente no, porque él saltará a un siguiente puesto al final de su periodo en la Cámara de Senadores sin haber rendido cuentas antes. ¿Cuándo tendrá incidencia el círculo rojo en el círculo verde? Cuando tenga costos, ignorar al círculo verde, y eso solo ocurrirá cuando le hagamos cambios importantes al sistema de incentivos y a la arquitectura institucional del país. Bueno, muchas gracias.